En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 19 después de Pentecostés. Y tenemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, las bodas regias, con aquellas últimas palabras de muchos llamados, más pocos escogidos o elegidos. Pues bien, en el contexto de esta parábola del convite regio que le hace el rey a su hijo, y como otros tantos convites de los cuales nos hablan las Escrituras, y es que los convites, los festejos, esos banquetes, esas fiestas, muestran la concordia, el amor, la unión, la alegría de alguien participada en su entorno, a sus amigos, familiares, conocidos, y de ahí que es una manifestación de la alegría, del amor, de la caridad, de la persona que quiere festejar con los conocidos, amigos, con el prójimo. Y en este relato, como en muchos de las parábolas, como hace ver el padre Castellani, a veces son un poco estrambóticas, hasta un poco desproporcionadas, pero tiene su explicación, pues quieren a través de eso hacernos reaccionar y ver aquel mensaje espiritual, aquella verdad que de otro modo quizás no se nos grabaría, y por eso a veces pueden parecer que exceden a lo que sucedería en la realidad, pero esa exageración tiene su razón de ser y es la que expliqué. Y pues bien, aquí vemos cómo los invitados todos desprecian la invitación. Y no solamente eso, sino que matan al emisario. Entonces el rey manda a aniquilar ante aquel desprecio a esas gentes y le quema su ciudad. Y manda a llamar a través de sus ministros a todo el que encuentren por ahí para que cubran los lugares de los invitados y que se llene y se celebre el banquete. Y una vez hecho, el rey viene, mira y ve a uno que no está con ropa nupcial. Y bueno, ¿y cómo vas a estar con ropa nupcial si te han traído de la calle, de la esquina? Ven la parte como estrambótica salta, y lo mismo la furia del rey, pero bueno, de todos modos, le dice: ¿y tú cómo has entrado? Y lo manda a sacar y que se vaya al fuego donde habrá rechinar de dientes. Y termina, oh problema, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos
o elegidos. Y aquí viene el problema, el problemita. Y a mí me duele de decirlo, y la ignorancia. Porque una parábola no debe de darnos tanto problema, y si nos da problema, entonces las palabras nos facilitan, nos ayudan. Otra cosa es que las descontextualicemos y querramos sacar otra cosa en beneficio de la salvación de las almas. Pero yo diría en beneficio de tontos, porque uno no salva las almas con el miedo y el temor, sino con la verdad, el bien y el amor. Y el temor es un freno que nos queda cuando ya se descontrola y que nos sirve para que no nos estrellemos, pero no es lo que mueve y mucho menos lo que salva. Y digo esto porque con una exageración de erróneo alegorismo y espiritualismo moralista se han cogido la mayoría de los predicadores para decir casi a rajatabla como dogma de fe y palabra de Dios, lo cual es un grave error. ¿Qué quiere decir? Que muchos son llamados a salvarse y pocos de hecho se salvan. Eso así textualmente concluye por una doble estupidez e ignorancia. Porque si nos remitimos a la parábola, es uno, en el supuesto caso, el que se condena. No son ni muchos ni pocos. Entonces, ¿qué diablos tiene que ver si se salvan muchos o pocos, si en definitiva el que se condena es uno solo? O sea, que nos salimos de contexto. No estamos interpretando exegéticamente. Estamos desviando con buenas intenciones quizás, pero muy miope. Y mala formación teológica. Pero muy miope, porque nada que ver. Muchos y pocos, si es uno. Y si a eso le metemos otra parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, las 5 sabias y las 5 tontas, o monjas bigotudas, o como quieran llamarle, y monjos también bigotudos, porque hay curitas imbéciles peor que las monjitas tontas. Pero bueno, se salvan 5 y 5, mitad y mitad, ni muchos ni pocos. Porque muchos es más que la mitad y pocos es menos que la mitad. Si vamos a hablar de simple lógica gramatical. Nada que ver. Entonces estamos fuera de foco. Y lo que no puedo hacer es utilizar las palabras de Dios para que con un prurito de moral, que puede ser muy bueno, yo me salga por la tangente y termina peor, haciéndose casi dogma de fe. ¿Habráse visto mayor estupidez? Pues existe. Y eso me enerva, me cabrea y reviento. No yo,
al que así lo dice y piensa, lo aplasto. Porque no puede ser. Así de sencillo. Entonces, si queremos buscarle a la parábola un porqué, una razón, y a estas palabritas, debemos entonces remitirnos a ese contexto de bodas que tanto le gusta a Papá Dios, a nuestro Señor. Y dentro de ese concepto, ver estas palabras, que ya las dice en otra parte también San Mateo. Pero la exégesis moderna la ha quitado en Mateo 20:16. Pero Santo Tomás, la Vulgata Sistino-Clementina, la Catena Áurea, lo trae. Entonces, como no les cuadraba ya mucho, la quitaron. Y hasta el mismo padre Castellani lo acepta. ¿Y con qué derecho? Nada más que la Vulgata. Claro, no aparece en la de ahora, que la hizo Pablo VI y la promulgó Juan Pablito II. Te quiere todo el mundo. Pero hasta 1979 era la Vulgata, y ahora pues lo sacan. Y ahí en ese pasaje, además, está conjugada con los primeros últimos y los últimos primeros. Y ese pasaje de San Mateo se conecta con el anterior, mediando la parábola de la viña, de los obreros, y entonces vemos cómo en ese contexto muchos los llamados, pocos los escogidos, y los últimos primeros y los primeros últimos, en las parábolas nuestro Señor juega con eso y las combina. Entonces, dentro de ese esquema es que tenemos que buscar la explicación, si es que la encontramos, y si no, callarnos. Y si quiero hablar del infierno, del cielo y de la condenación, muy bien. Pero no lo digas en base a la exégesis, que pretendes que no es tal. Porque cuando yo hago moral con los textos de la Biblia, no hago exégesis. Haré moral y muy buena, pero no hago exégesis. De eso no se han dado cuenta muchos predicadores y doctores y teólogos en la iglesia. Han confundido la moral con la exégesis. ¿La exégesis qué es? Es la interpretación literal, no alegórica, del texto sagrado para dilucidar las verdades, el contenido de verdades que nos revela Dios. Es muy distinto. Están juntas, pero la revelación no es la moral. Pero esto
Nadie lo ha dicho. Y lo tengo que decir para que se aclaren las cosas. Yo no puedo confundir la gimnasia con el magnesio. Ni María al baño con el baño María, perdónenme. Y si nos queremos dar de doctos, pero tengamos un poquito de cerebro y distingamos. Y circunscribámonos a las cosas. Pero el texto, yo no lo puedo tergiversar en algo que no es exégesis, que me sirve de trampolín, muy bien. Pero no puedo decir que es exégesis. Entonces hay que tener cuidado. Porque por todo esto, y encima con prejuicios, como vamos a ver, es que la cosa se completa, y por eso la gran confusión y el error. Entonces, ese banquete, para no alargarlo, ¿dónde está? También simbolizado en el Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Entonces, que son las grandes bodas del Cordero, y todas las otras bodas son como un flash. Entonces, dentro de las bodas del Cordero, es que tenemos que situar la interpretación de estas palabras. Ni más ni menos. Porque por eso tenemos en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 y siguientes. Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido el reinado. Porque reinado y las bodas son, en definitiva, lo mismo. Regocijémonos y saltemos de júbilo y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se ha dado vestirse de finísimo lino, patán, patán. Y más adelante, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. ¿Está claro? Entonces, dentro de este contexto, es que debemos situarnos. Y así entender por qué le gusta tanto y habla tanto de bodas. Entonces, en esos dos pasajes a los que hice referencia, donde San Mateo habla de muchos y pocos, pero en uno de ellos la exégesis moderna lo quita y el mismo Monseñor Straubinger lo quita. Pero lo digo, Santo Tomás en su comentario a San Mateo lo tiene. La Vulgata latina, el texto oficial de la Iglesia Católica lo tiene hasta el año 79. Y ahí dice, en Mateos 20, 16, y así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y le quitan el pedazo porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esto lo dice después de la parábola de los obreros de la viña. Y justo antes
también está, y muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 19, al final, en respuesta a lo que San Pedro le pregunta a nuestro Señor. Entonces Pedro respondió diciéndole: tú ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús le dijo: en verdad os digo, vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis vosotros también sobre 12 tronos y juzgaréis las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejare casa, a sus hermanos, hermanas, padre o mujer, hijos, campos, por causa de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. El día de la regeneración, el día de la apocatástasis, de la palinginesia, de la renovación, que se opera el día de la parusía, o con la parusía, y que se operarán entonces las bodas de Cordero. Queda claro que en plena y exacta exégesis, estas palabras tan difíciles deben de tratar de entenderse dentro de este esquema apocalíptico de la regeneración. Y en la pregunta San Pedro, como decir: che, nosotros que laburamos más que los otros, ¿qué nos vas a dar de plus? Está pidiendo un plus San Pedro ahí. Y nuestro Señor le dice: tu plus va a ser que el día de la regeneración juzgaréis a las 12 tribus. Y entonces viene a continuación la viña de los obreros. Y al final de esa viña, el texto también: los últimos serán primeros y los primeros los últimos, y le cortan la exégesis moderna: muchos los llamados y pocos los escogidos, porque les molestaba. Pero ¿qué pasa? Entonces queda claro que es en las bodas del Cordero, el día del Señor, la segunda venida o parusía, la regeneración, apocatástasis, palinginesia, cuando todo sea restaurado o recapitulado en Cristo, en esa divisa apocalíptica eminentemente que tenía San Pío X, y no sé si él se dio cuenta de su contenido apocalíptico, pero poco importa. Y si se dio cuenta no nos los dijo, pero bueno, pero lo esperaba. Entonces, omnia instaurar en Cristo, todo será instaurado, restaurado en Cristo. ¿Cuándo? En la parusía, en el milenio, en las bodas del Cordero. Queda claro y debe de quedar claro. Y el que no esté de acuerdo, que haga lo que quiera, pero no está haciendo exégesis, sino exégesis de sus prejuicios antimilenaristas y apocalípticos, de probada raigambre judaica. Todo antimilenarista patrístico es un judaico que se desconoce. Por si lo quieren saber. Y el que no se ha dado cuenta y lo sienta, a ver si rectifica. Pues bien, entonces queda probado y demostrado, sin más, que muchos los llamados no es
de los que se salvan ni de los que se condenan, que además sería una mala pedagogía, porque si nuestro Señor me viene y me dice, serán muchos, pero serán pocos los que se salvan, la gente se desanima. Total. Pero es que no se trata de eso. Aunque puedan ser muchos o pocos los que se salvan o condenan. Pero que literalmente sería herético. Porque muchos no son los llamados a salvarse. A salvarse son todos los hombres, sin excepción. Otra cosa es que de hecho no se salven, entonces no son muchos, son todos. O sea que literalmente, si yo lo aplico exegéticamente, por torcido cerebro miope, termino esbozando una herejía, la predestinacionismo o predestinacionismo de Lutero Calvino. Dios predestina a los muchos o a los pocos al cielo y predestina a los muchos o a los pocos al infierno. Y San se acabó. Y eso evidentemente no es el texto. O sea que literalmente no va. Y por eso entonces vienen algunas interpretaciones, más o menos buenas, menos buenas, más flojas, menos flojas. Y entre esas, más buenas, aunque quizás un poco floja, pero buena, pero ya es algo, como dice el padre Castellani, simplemente quiere decir que no todos los llamados responden y se salvan. Sí, pero es floja porque me terminé diciendo que son pocos los elegidos. Está bien, no todos, está bien. Si yo de 100, uno falla y 99 coronan, pues nada. Pero es que me dice, pocos se salvarían. Tampoco. Pero ya el padre Castellani dice que no se puede tomar literalmente. Entonces, bueno, y dentro de lo que ya no sea literal, pues muchas cosas pueden ser más o menos buenas, pero flojas, en definitiva, porque no van al texto y a lo que pide la exégesis. Pero bueno, es ya un avance. Entonces, ¿cómo interpretarlo exegéticamente, literalmente? Queda probado que no se trata de condenación y salvación. Queda probado que si lo pretenden hacer así dogmáticamente, porque hay mucho burro docto, es un hereje a lo Lutero, calvinista. Así de claro. Entonces más vale que le vaya por la tangente y admita, como hace el padre Castellani, que no es literal y que puede tener varias acepciones. Pero sin dar todavía en el cuajo, aclarémoslo. Pues bien, entonces, no se trata de condenación, de salvación, sino de las bodas del Cordero. De los invitados al milenio. Luego, primeros y últimos, muchos y pocos, que están conjugados en estos textos que ya he mencionado, se realizarán o son un aviso para los vivos que les toque próximos a la parusía y le toque la parusía. Porque nuestro Señor, Dios, habla para los vivos, no para los muertos. Entonces, si Él nos habla de sus bodas,
de su milenio y de su reino, porque es todo uno. Entonces nos está diciendo, para los vivos próximos a la parusía, o que les toque la parusía, o los que le vaya a tocar, que muchos que están de primero no estarán de primero, sino de segundo o de último. Y que muchos de los llamados al banquete, no todos, más bien pocos, entrarán al banquete. ¿Y quiénes son esos vivos? En el momento de la parusía. Los vivos que quedarán vivos como viadores, y se hará un solo rebaño bajo un solo pastor durante el milenio, y que generarán, y los otros vivos que serán transfigurados y arrebatados, pero ya salen de la iglesia militante para configurar la triunfante, junto, por si fuera poco, con los de la primera resurrección. Que la gran mayoría dice, incluso de milenaristas, que no será total, sino de algunos. San Irineo dice que será total de todos los que murieron en Cristo, en gracia. Entonces, es para los vivos de la iglesia militante en el milenio, que serán pocos. Como también serán pocos los que serán transfigurados y arrebatados. Pero esos ya salen de la iglesia militante y están en la triunfante, para bajar con Cristo y hacer las bodas del Cordero con la iglesia militante. Entonces, más específicamente, y rizando el rizo del bisturí electrónico, láser, o como quieran, está dirigida a los viadores que queden buenos, porque de los malos que quedarán también, quedan archivados en un rincón, pero ese es otro cuento, si no, no acabaría nunca. Y tengo que dejar bien claro este aspecto. Entonces, ellos, y para ellos específicamente, va dirigida las palabras, muchos llamados, pocos escogidos, para ser viadores de la iglesia militante, que prosperará, se engrandecerá en el milenio, y que será iglesia militante, custodiada por la iglesia triunfante de la Jerusalén que baja del cielo. Por eso estos vivos, tan vivos como los viadores, pero que tienen la suerte de ser transfigurados, entrarían en el paquete, pero no de una manera singularizada, individualizada, porque en realidad la revelación, las escrituras, son para la iglesia militante, no para la triunfante. A ver si nos entendemos. Pero creo que soy bastante claro. Otra cosa es que no se quiera entender, y bueno, no hay más burro que el que no quiere oír. Y encima se molesta y patalea porque le dicen asno. ¿Qué vamos a hacer? Y ese es un orgullo maldito que llevamos encima, pero que no se ve. Está muy camuflado muchas veces bajo apariencia de humildad.
Entonces, mis estimados hermanos, queda más que comprobado. Y les leeré o recordaré lo que dice nuestro Señor, porque de paso, en el cielo no se come ni se bebe, ni hay nupcias del Cordero, es en la tierra. De eso se han olvidado los exégetas y teólogos y los antimilenaristas a morir por brutos. No quieren aterrizar. Todo lo que sea terrícola, terreno, les lleve como la carne, maniqueístas. Si así hasta negaron la encarnación, la carne no, es mala. Dice nuestro Señor, para que comáis, en Lucas 22:30, para que comáis y viváis a mi mesa en mi reino, y juzguéis las 12 tribus, habiendo dicho que él no comería de la vid, sino cuando estuviese en su reino. Entonces vemos cómo este comer y beber, y de la vid que no volverá a beber, se trata de la parucía del reino de las bodas, no allá arriba en el cielo, aquí en la tierra. Son bodas regias terrícolas, porque Cristo es terrícola, de carne y hueso, del barro con que Dios creó a Adán y al género humano, descendiendo de Adán. No lo olvidemos, dejémonos de espiritualizar tanto por un falso espiritualismo. Que Cristo es hombre y Dios, naturaleza divina y naturaleza humana, con única persona divina. Entonces, con estas palabras de San Lucas, se viene a redondear todo esto que he dicho. Y debe de quedar más que claro. ¿Por qué no queda claro? Y ya lo dije. Todos esos complejos, miopías, intereses de salvación fuera de los cánones de la gracia y del amor. Lo que salva es el amor, no el miedo. Y el miedo, el temor, el bueno, para que sea virtuoso, tiene que ser filial. Es el temor de perder a Dios, al cual se ama sobre todas las cosas. Es el amor el principio de la vida, no el temor. Es una concepción judaico-protestante, jansenista. Yo hago elevar el avión con los motores, no con el freno. El freno me servirá para frenar cuando vaya a aterrizar y vea que me estoy estrellando. Esta tergiversación e inversión timorata y cuáquera de temblar al exceso, que creo que de ahí viene cuáquero, si no se me cruzan los chips de la cultura. Entonces, eso no es. Si yo quiero salvar, tengo que hablar del amor. Y del amor de la Trinidad. Y del amor que se comunica en la encarnación.
Y para que eso se produzca, Dios crea. Y no por el hombre, sino por Cristo. Y todo para Cristo. Pero hemos invertido las cosas. Hemos visto la alfombra al revés. Y eso no puede ser. La salvación es una respuesta de amor y la condenación es el rechazo. No te quiero. Punto. Amor con amor se paga. Ni se vende ni se compra. Y el amor de la criatura exige la libertad, que para eso está, para amar libremente a Dios. Pero si deseamos amarnos libremente a mí mismo como un narciso homosexual que copula consigo mismo teóricamente o mentalmente, ese es otro problema. Todo egoísmo es falta de amor y es narcisismo homosexual. El repliegue sobre sí mismo. Cuando el amor es difusivo, tan difusivo que exige la Trinidad de personas en Dios. Nada más, nada menos. Pues bien, y aquí podría seguir y ya me alargué, pero para que vean cómo hay que contextualizar. Además, y ya que me alargo un poco más porque lo tenía previsto, pero dije que no. La religión del temor, del miedo, es la de Satanás en el fondo. Satanás ha dominado y domina a los seres por el temor. Por el temor era la satanocracia que había en América, la monarquía del demonio del padre Julián, que fue un misionero de estas tierras. Por temor era que los aztecas y los indios mataban, inmolaban. No era por amor. Satanás no se hace dar culto por amor, es por temor. Paga el impuesto o te reviento. Dios es lo contrario, es amor. Entonces nos han vinculado una religión medio satánica del temor y no la del verdadero amor. No sé si queda claro. ¿Y el temor para qué sirve? Pero ¿cómo no voy a tener temor de perder al ser querido? Ese es el temor virtuoso. Y en ese sentido es que la Biblia dice que es el inicio de la virtud y de todo. Pero tememos porque tememos perder el fin último, que es nuestro Dios. Cambia la cosa. Y el temor puro y duro de freno antes de estrellarse. Y por eso San Ignacio de Loyola decía: Señor, que si te dejo de amar, por lo menos que por temor no me vaya al infierno. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces queda claro que es dentro de este contexto que están, sobre todo las palabras, muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque no son muchos, sino pocos, los viadores que quedarán de los judíos y gentiles todos convertidos,
por la predicación de Elías y de Enoc, en persona o no en persona, que murieron antes, pero que esa predicación se transmite para que estos formen un solo rebaño y pastor, y así como dice el padre Rovira, sino tanto por Elías y Enoc, que los matan, por sus discípulos que predicarán basados en lo que esos dos testigos darán. Y así también de paso se me resolvió a mí el problema de los dos testigos, que era el problema más grande que tenía con el Apocalipsis. Y quedarán problemas, pero no lagunas grandes. Ni menos la laguna de Lacunza y de Castellani. Gog y Magog, ¿cómo lo interpreto? Porque eso con San Irineo y la explicación del padre Orbe no tiene mayor dificultad. Pues bien, no me alargo, y que esto nos ayude a pensar entonces en ese gran banquete que, si nos toca verlo o no verlo, ser o no ser, Dios dirá, pero por lo menos que eso nos dé y nos hincha el alma de felicidad y de verdad, para que celebremos a nuestro modo, en medio de este valle de lágrimas, las bodas del Cordero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.